Bonjour. Comment allez-vous? Alors, ¿ponemos la cámara, nadie o todos? ¿Qué dicen? ¿Están silenciados algunos? Yo acabo de entrar, no sé cuál es la polémica. No, no hay polémica. Es nada más, ¿hacemos la clase con cámara o sin cámara? Como usted diga, maestra, yo estoy... Pues mejor sí, con cámara, ¿no? O todos con cámara o nadie sin cámara. Pero sí, prefiero para vernos, porque si no, es así, hablar con... Y así, los que no tienen nombre en su esta, pues puedo... Muy bien, entonces on va commencer. Bonjour à tous. Ça va bien aujourd'hui? Todo bien. Ok, très bien. Alors, je vais mettre partager l'écran. On va continuer. Hier, de quoi on a parlé? Ayer hablamos de loisirs. ¿Se acuerdan? Alors, alors, vous savez, est-ce que vous savez combien, quand vous travaillez, ok? Si vous travaillez, vous avez droit à combien de jours de congé au Mexique? Vous comprenez? ¿Dónde estamos? Alors, quand vous travaillez, si trabajan, ¿no? Si vous travaillez au Mexique, vous avez droit, tienen derecho a combien de jours de congé? Jours de congé son los días pagados por la empresa. Les jours, ça s'appelle les congés payés. Les vacances son para estudiantes, por ejemplo. On dit les vacances. Y les congés es lo mismo, pero para la gente que trabaja. Vacances, congés. Como las vacaciones pagadas. Ajá. Entonces, vous savez quel est au Mexique, quels sont les congés payés normaux? Los maestros. Para todos, por derecho. Au Mexique et en France. Quelle est la différence? ¿No? ¿Nadie sabe au Mexique cuánto es? Ayer originalmente era el salario mínimo, pero ayer con la declaratoria de emergencia tiene que ser completo. No, ajá, sí, pero no. Son 15 días, ¿no? ¿A cuántos días tienen derecho una persona que trabaja después del primer año? ¿Cuántos días tiene Son derecho? 15 días, ¿no? ¿Cómo? ¿Son 15 días? 15 días por año. No, al principio son 6. ¿No? Se me hace por ley y después, bueno, cada empresa es un día más por año de antigüedad. Eso es lo que... Alors, y en Francia, ¿vous savez combien c'est? Bueno, lo vamos a ver. Ok. Entonces, au Mexique, nada más es una paréntesis cultural, ¿eh? También como para entender en un contexto, ¿no? Cada cultura se tiene que entender en un contexto particular. Entonces, au Mexique, les congés annuels, hein, c'est 6 jours de base plus 1 jour par année d'ancienneté. Entonces, el máximo sería así como 15 días. Y en Francia son 5 semanas. ¿No? Sin contar el sábado y domingo, 5 semanas completas. Al año. Al año. ¿No? Por eso mismo, como que, pues, el concepto de loisir es mucho más importante. Hay más tiempo, pues, que dedicar al loisir, ¿eh? En France. Igual, ¿cuántas horas se trabajan por semana? Au Mexique es 40, 48, 46, ça dépend, ¿eh? Va hasta 48 horas. 40. Pero muchos trabajan más de 40 horas. ¿No?
Y en Francia por el momento es 35. Que muchos también los puestos de responsabilidad trabajan un poco más, ¿no? Pero entonces ahí también como que en la misma semana hay más tiempo que dedicarle al loisir. Ok. ¿Sí? Si la veo Eso allá, es nada la más veo así aquí. como para Si la veo aquí, no veo así. ver un poquito las diferencias, esas diferencias culturales que a veces pensamos que es igual aquí y allá y lo, ¿no? Entonces por ejemplo, con eso de las 5 semanas, en Francia, meses de julio y agosto, en general, casi todo el mundo toma por lo menos 3 semanas de vacaciones. En junio. Entonces, julio, agosto son realmente meses en que hay mucho, se desplaza mucho la gente por vacaciones. ¿El congés qué quiere decir? Congé es como vacances, Como pero vacances. para una persona que recibe un salario. Ok. Hier, on a parlé des loisirs. Alors, quel loisir on peut voir? Alors, platicamos primero de, bueno, vamos a ver les loisirs en general y después iremos con los deportes. Quel loisir vous pouvez me dire? A ver, qu'est-ce que vous faites? On va parler des sports. Vamos a empezar con el sport. Quel sport est-ce que vous faites? C'est Indira, qu'est-ce que tu fais comme sport? ¿Qué deporte me pueden decir? Tenis. Le tennis. Ok, c'est masculin, le tennis. Hein? Otro deporte. La randonnée. La randonnée, ok. La yoga. Se me borró. Es deporte. Okay. La randonnée. ¿Sí? ¿Me dijiste? Yoga. Le yoga. ¿Le o la? Le. En Le. français, c'est masculin. ¿Otra cosa? Le básquetbol. Le basketball. Box. Voleibol. Ok, todo Le lo que básquetbol, ¿no? lo que es con ball, como en inglés, es igual, ¿eh? Y es masculino. Basketball, le voleibol, le béisbol, ¿no? Todo va aquí. Otro femenino. La box. La boxe. Ujú. Arquería, ¿Cómo? arquería, de Euh, arco, alors, sería le tir à l'arc. La. el tiro. Sería masculino, le tir à l'arc. La Escalé, gimnastica. Con un acento. La La gimnasia. natación. La El natación. fútbol. Atletismo. La natación. Alors, la natación. L'atlétisme empieza con vocal, entonces iría aquí, ¿no? L'atlétisme. Plural, pues no hay mucho plural, ¿eh? Lo único que puedo y que no sé si que es el halterofilia, pero vamos a poner este para tener uno en plural también. Les haltères son los halterofilia, los grandes que para levantar. Ah, que La levantan petanca. pesas. Ajá, La pero petanca. grandotes, ¿no? Les haltères son los... Alors, vemos que hay deportes masculinos, femeninos, que empiezan con H o vocal o plural. boyan, Entonces, bollón, si lo veo con el verbo j'aime, va a ser como en español. ¿Ah? ¿Qué van a decir? J'aime. Si es tenis, sería j'aime Le tenis. le tennis. Ajá. J'aime La randonnée. la randonnée, j'aime L'athlétisme. l'athlétisme ou j'aime les haltères. Avec le verbe faire, vamos a ver que cambia. Cuando le verbe faire, yo hago, usamos la preposición de más el artículo. Entonces, de más artículo se va a contraer. De plus le se va a contraer en du. A ver, ¿cuál es esta? Igual. Ok, le voy a poner.
¿Ok? Entonces aquí lo correspondiente, lo voy a poner acá. Lo que corresponde a le con el fer va a ser du. Lo que corresponde a la se va a quedar ahí, se queda igual. Sería de la. Lo que corresponde a las de el apóstrofe se queda igual. Y lo que corresponde al plural va a ser de. Ahí se contrae el de más le. Se va a contraer en de. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a decir, por ejemplo, yo hago tenis? Je fais Yo fais Je fais du du tenis. Je fais du du tenis. 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 ¿Ok? La mayúscula, ¿ah? Je Je fais fais du tenis. Con box, ¿cómo lo van a decir? Je fais de la tenis. De la De la box. de box. la box. Yo fais de la box. Hein? Je fais de la boxe. Avec athlétisme, sería Yo fais del Je atletismo. fais de l'athlétisme. je fais de l'athlétisme. Hein? Y plural, Je fais Des, je fais des, des des haltères. halteres. Okay. Des halteres. Des Des- haltères. Halteres. de Saltar. Saltar. Halteres. De saltar. Entonces, eso con el verbo faire, siempre, si hablo de un deporte, necesito poner la preposición de. Y la preposición, hay dos que se contraen, es con le, que se contrae en du, y con le, que se contrae en de. ¿Mm? También eso vale para un instrumento, no solamente para un deporte, pero para un instrumento de música. ¿Cómo van a decir, no sé? Piano. ¿Cómo? Alors, piano, Piano. ¿cómo sería? Je fais Je fais du piano. du piano. 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 Un instrumento femenino, De la guitarra. Flauta. La guitarra. la guitarra. Ajá. Que empiece con vocal. Armónica. De la armónica. Y tambores. Je fais, ouais, ou des cymbales. Pues, Porque tambour, no. Des cymbales. ¿Ok? Entonces, tanto para instrumento de música como avec le verbe faire, se usa la preposición de con el artículo. A veces contraído, como el caso del femenino, del masculino singular o del plural. ¿Está claro esto? Ujú. Avec le verbe jouer, con deporte, va a ser, en vez de usarse con la preposición de, entonces aquí vimos que es con la preposición de más artículo, ¿sí? Avec le verbe jouer con un deporte, va a ser la preposición. Alors, pour un sport, a plus article. Nada más va a ser con los deportes que tienen A con el acento. ¿Eh? Ahí no se me va a poner, pero es A con el acento. Entonces, ¿cómo voy a decir, por ejemplo, son todos los deportes que se juegan con pelota, chiquita o grande? Entonces, je joue, A plus article, igual va a haber contracción. La A, lo voy a poner, a ver si te... Ah, la
A con le se va a contraer en qué? L. ¿Cómo? O. O. A O. Ajá, se va a contraer en O. A la se queda igual. A el apóstrofe se queda igual. Al fin de cuentas corresponde a... Ay, no me está queriendo poner los acentos. Pero es con acento el A. A el apóstrofe y A plus le. O también. Con ¿Dónde X. lleva el acento, maestro? ¿En la A? Box. En la A, sí. Ya saben que la A sin acento es el verbo tener. Entonces aquí no tendría... Ajá, eso se transforma en O. Box. Ok. Entonces los dos que se contraen realmente son esos dos. ¿No? U y U. Entonces, con deporte, ¿cómo van a decir? Je joue à football. Je joue au fútbol. Otro ejemplo con O, je joue Je joue au tennis. au tenis. ¿Ah? Y sería igual o basquetbol o a todos, ¿ah? Todos los deportes con pelota. Pero no podría decir yo joue a la natación. Eso no sería, ¿ah? Tiene que ser un deporte con pelota. Ok, femenino, ¿cómo sería? Pues no hay muchos, ¿ah? Sería, por ejemplo, no sé, juego con la pelota, la chiquita, je joue à la balle. ¿Ah? Con una pelota chiquita, con el acento. No sería voleibol, iba a decir. Todo lo que es con bol es masculino. Ah, ok. El apóstrofe, no veo. Y O, se vale también para juegos de, no solamente Mesa. de pelota, pero juegos de mesa o de este estilo. Por ejemplo, ajedrez sería je joue. Au léger. Ajedrez. Juego Monopoly, je joue. Entonces, ahí puede ser jouer, ¿se acuerdan? Era para jugar, pero también así como juegos de mesa, jeu de société en francés. Je joue au Monopoly. ¿Qué otro juego se les ocurre? Cartas. Je joue, alors Poker. cartas, ¿dónde sería? Plural. O. Pluriel. Ajá. Poker. Je joue. Ah. Je joue aux cartes. Dados. ¿Ça va? Dominó. Entonces es un poco... Avec le verbe aimer, hein, se queda el artículo definido. J'aime les cartes, j'aime, hein, avec deporte, le tennis, la randonnée, l'athlétisme, les haltères. Avec le verbe faire, se usa con deux más artículo, es decir, el du. O el de que se contrae. Hein? Je fais du tennis, de la boxe, de l'athlétisme, des haltères. Y también con instrumento, igual. Hein? Je fais du piano, de la guitare, de l'harmonica, des cymbales. Ok, avec le verbe jouer, deporte, con pelota, o fútbol, o tenis, a la balle. ¿Eh? O con juegos de sociedad. Alors, otra cosa un poquito más complicada todavía, bueno. Maestra, una pregunta. Sí. ¿Cómo sería en el caso del verbo de practicar, de practice? Pratiquer, de hecho, no se usa mucho. ¿Eh? Je ¿No? pratique le fútbol. Sería con el artículo. Es como decir Pero- yo hago, ¿no?
Practicar, en realidad, es como decir yo hago. Sí. Con el verbo faire. Vamos a usar mucho más je fais du football que je pratique le football. ¿Eh? Ah, ok, ok. Sí, o sea, realmente en español, si tú dices je fais du fútbol, quiere decir yo practico el fútbol, porque en español no dices yo hago fútbol. Entonces sí. Pero avec un instrument. Maestra, en alguna de las clases, cuando hablaban de la guitarra, le ponían con el verbo jouer también, ¿no? Ok, entonces, a ver, con el verbo jouer vimos que con las pelotas o con los juegos de sociedad, o juegos, bueno, de sociedad se dice en francés, juegos de mesa, es con el A. Pero con un instrumento es con el de. Entonces, es el de plus article pour un instrumento. Pero puede ser con jouer también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Se maneja igual que en el faire. Je joue. Je joue. Je Es el joue. verbo del primer grupo. ¿Eh? Le verbe Je joue. faire es irregular. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous Je faites. joue Es uno de los le únicos piano. verbos que no termina con EZ. ¿Eh? Vous faites, il, elle, font. Ese se lo tienen que aprender. ¿Eh? Se usa mucho el verbo faire. Y el verbo jouer es un verbo del primer grupo. Entonces no se pronuncia la E. Je joue, tu joues, il, elle. Tu joues. Il joue. Vous jouez, Jouons. elle joue. Entonces, je joue, ¿qué sería con instrumento? Jouons. Tu violón. Je joue Du violon. de piano. Du piano. De violon. Du violon. Femenino. De la guitarra. Je joue, para cambiar un poco de guitarra, de la trompette. Ah, ok. Je joue La batería. de la batterie. Des batteries. De la batterie. Je joue de l'harmonica. Maestra, ¿por qué natación es mujer? ¿Por qué qué? Natación es mujer. Si no tiene... Porque, ¿te acuerdas lo que te dije? Que todo lo que termina con sion es femenino. Ah, ok. Siempre, ¿no? En español, De hecho, en español es igual, ¿no? Sí, la natación. Ajá. No dices el natación. Así es igual en español. Todo lo que termina con sion en español y en francés es femenino, en general, ¿no? De hecho, sí, se unió siempre. La natación. De l'harmonica ou je joue des La canción. castagnettes, como los españoles. ¿Sí? Las estas que... Entonces... Castañuelas. ¿Está bien? Entonces aquí hay que acordarse, ok, aimer con el artículo normal. J'aime le, la, les, el apóstrofe. Faire, instrumento o deporte avec de más artículo. Jouer, si es una pelota o un juego de mesa, con a más artículo. Y si es un instrumento, jouer es con de plus artículo. ¿Ça va? Sí. Entonces me van a decir ustedes qué hacen. ¿Qu'est-ce que vous faites comme sport ou comme activité? ¿No? Pregunta, ¿qu'est-ce que vous faites comme sport ou comme activité? ¿Qué tal es? Alors, ¿quién empieza? Que sé que vos faites. Que sé que vos faites. Que sé que vous faites. Que sé que vous faites. Como sport ou activité. Alors, Francisco, qu'est-ce que tu fais comme sport ou activité? No puede ser para... Francisco, ¿estás? Oui. Alors, ¿me puedes contestar Que sé vous faites. a esta pregunta? ¿Qu'est-ce que tu fais comme sport ou activité? Sport. Sport ou activité?
Sport. ¿Pero cuál? Dime, Ah, ¿cuál? yo hago, así como aquí, sería, Yo joue ok, je fais ou je joue, como quieren, nada más que sea au tennis. je joue au tennis. Nada más, c'est tout? Nada más. Ok, je joue au tennis. Viviane? Estás en... ok. Oui, j'ai fait du yoga, non, de la yoga. Non, Du yoga. Yoga, Du yoga. en français es masculino. Du yoga. Donc je fais du yoga. Autre chose? Zumba, ¿cómo se diría? De la zumba. Sería De féminin. la zumba avec ma mère et ma père. Ton père ou ton frère? Oh, oui. Sí, Avec ta mère et ton père ou ta mère et ton frère? Ma mère et ma père. Et mon père. Mon père. Je fais de la zumba avec ma mère et mon père. Flora et Vladimir? Je fais du yoga. yo fue, ¿cómo se dice lo que es caminata? Je fais de la marche. De la marcha. Sería, je fais la marche, sería de la marche. Juan, qu'est-ce que tu fais comme sport ou activité? Si pueden poner su cámara mejor, para verles un poquito la cara, porque... Yo, aux. Perdón, profe, lo tomé como el burro. Ok. No sé, me van a tener que explicar ahí, porque no sé. No, mejor no. ¿No? Bueno. No, bueno. Jeju, aux. O, no hay aux, Eso es O. Perdón. Jeju o video. ¿Cómo es? Je joue aux jeux vidéo. Video. Je joue aux jeux vidéo. Ok. Paulina? Je joue de golf. Comment? Je fais de golf. Je fais du golf. Aquí sería du golf. Hanna? Hanna, ¿estás? ¿No? Luz? Juego de video. Je fais du piano. Je fais du piano. Otra cosa, non? Du sport? Est-ce que tu fais du sport? Je joue au voleibol. Je joue au voleibol. Je fais du voleibol ou je joue au voleibol. Entonces, si le quiero preguntar a alguien qué deporte haces, ¿qué pregunta le voy a hacer? ¿Qué fue como sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport ou activité? Qu'est-ce que vous faites comme sport ou activité? Y si le quiero preguntar de qué instrumento toca. ¿Qué instrumento? O si toca de algún instrumento, ¿cómo le preguntaría? Qu'est-ce que instrument vous faites? No. Se diría, tu joues d'un instrument. ¿Cómo? Así como le... No lo Eso escuché es bien. preguntar. Es un instrumento, ¿no? Tu joues d'un instrument. Y si quiero preguntar cuál. ¿De quel instrument? ¿Qué instrumento? Tu joues. ¿Ok? ¿De quel instrument tu joues? ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí. Entonces, tu joues d'un instrument sería, si tocas de algún instrumento y de quel instrument. ¿De qué instrumento
Tu Ça joues? va? Tu Hein, de joues? quel instrument tu joues? Alors, on va voir un peu la... Vamos a ver... Esto, on va voir un peu la liste des... Une liste des loisirs. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme loisir? Alors, a ver, Lisbeth, puedes leer los 12, dos cada uno. Sin que diga los nombres, ustedes váyanse. Le premier, c'est... Alors, je les Faire le magazine. Faire les magasins. Magasin. ¿Qué es faire les magasins? El mandado. No. Sería hacer Tiendas. shopping, ¿eh? No es el mandado. Tiendas. El Hacer mandado... las compras. Es súper el mandado. No. Hacer el súper no es así. Eso es ir como las mujeres que les gustan ir a las tiendas a hacer Ir a shopping. las tiendas. Sí, es ir al centro comercial a comprar cosas. Así es. Ropa, juguetes, videos. Ça, c'est faire les magasins. Ensuite, Y hacer el mandado. hacer el mandado, lo voy a poner acá, sería faire les courses. Que no es realmente un loisir, ¿no? Faire les courses. Eso es hacerle el mandado. ¿Es el wasir? No, no es el loisir. Me están... No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Wasir? ¿Qué significa wasir? Loisir es la manera en que ocupamos el tiempo libre. ¿Cómo lo A escribes? veces lo traducen como hobbies, ¿eh? Como pasatiempos. ¿Cómo se escribe? Wasir. Ahí en el libro, a la página 60, es el título, ¿eh? Quel loisir pratiquez-vous? Está arriba como el título del documento, de hecho. También. Aquí, ¿eh? Liste de loisirs. Ok, entonces voy a borrar esto. Faire les courses sería... ¿Wasir? ¿Wasir o wasir? Ahí está, ¿eh? Loisir, ¿no lo ves? No. Lo voy a volver a escribir aquí. Ah. ¿Qué quiere decir? Es wasir. Les loisirs. Es que se oía como tuviera B, wasir, no loisir. 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 Okay. Alors, faire les magasins, faire une promenade. Faire une promenade? ¿Qué sería? Pasear, dar un paseo. Dar un paseo. ¿Eh? Faire une promenade, dar un paseo. Faire des gâteaux, faire de la pâtisserie. ¿Eh? Faire du sport. Faire du camping. Faire le ménage, que tampoco es un loisir este. ¿Eh? Faire le ménage es limpiar. Pero puede ser un hobby. Limpiar la casa, ¿verdad? Ah, yo pensé que sí. No, no voy a quitar el loisir. No, tampoco es loisir. ¿Eh? Faire le ménage, a lo mejor me lo preguntaron y sería limpiar. Ok, avec aller, Litsi. Aller voir. Aller voir. Aller voir mes amis. Ok, no se dice visiter, ¿eh? En francés, visiter es para una ciudad o para un lugar, pero no para personas. Entonces, decimos ir a ver a mis amigos, ir ver mis amigos, aller voir mes amis. ¿Qué más? Aller au cinéma. Mirna. Sigue sin servir su micrófono. ¿Cómo? No sirve su micrófono todavía de Ok, Luz. Aller à la plage. Aller à la plage. Aquí no, a San Carlos, a la plage. Aller a ay, no sé cómo se dice. Aller au théâtre. Teatro. Aller au théâtre. Hannah. Aller à un concert. Un concert. La T no se pronuncia. Concert. Ou alors concert. Aller à un concert. Aller à une exposition. Ah, es que pensé que... Ya. Aller a una exposición. Aller à une exposition. À une,
se quedaría Amber, aller. Aller à la messe. A la messe, ¿eh? Ir a misa. Aller a la messe. Ese no es Bazán tampoco. Pues para algunos sí, ¿eh? Aller en cours. Tampoco es loisir. Aller en cours es ir a... Bueno, los voy a quitar entonces, esos dos. Aller en cours es ir a clase. Y no, esos no son Bazán. No, ça c'est pas des loisirs. Ok, jouer. No veo todos los nombres. Son 26, pero... no. Juan, Sujail. Alors. Jouer un instrument. Jouer d'un instrument. Jouer à football. Jouer à football. Au football. Sujail. Yo era. Tú eras, perdón. Ana. Ana Isabel. ¿No? Sí. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. ¿Dónde el? Jouer aux cartes. Jouer aux cartes. Jouer à jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. Miguel. Écouter de la musique. Lire un livre. Lire un livre. Lire un livre. Les pongo dos personas ahí porque lire son verbos que no son del primer grupo, ¿eh? Entonces je lis, tu lis, hay que saber la conjugación. Flora. Boire un café. Boire un café. ¿Eh? Je bois, tu bois, elle boit. Et regarder des séries. Des séries. Des séries. ¿Eh? Puede ser como serie normalmente las que tienen varios episodios. Des séries télévisées, sigue, hein? Regardez des séries télévisées. Ou des films. Ou des films. De films. Pronuncien las finales. Eso se puede cambiar por regarder de séries Netflix. Sur Netflix. Netflix es realmente... ¿eh? Regarder des séries télévisées sur Netflix. Sur Netflix. ¿Qué más? Estrada, no sé quién es Estrada. Estrada, ¿quién es? Nada más está el nombre Estrada, ¿no? No se ve. ¿Quién sabe quién es? ¿Litsi? ¿Vladimir? Vladimir fue a contestar una llamada. Ok. Entonces, lo voy a seguir. Danser, chanter, téléphoner à des amis, visiter un musée, promener mon chien. Vimos faire une promenade, ¿eh? Que es pasearse. Promener mon chien es ir sacar mi perro a pasear. Surfer sur les réseaux sociaux. ¿Eh? ¿Cómo se dice? Me gusta cantar. J'aime de chanter. Pourquoi de? Con el j'aime no va el de, ¿eh? J'aime chanter. Chanter, así nada J'aime más. danser. ¿Eh? J'aime jouer au football, lo que sea. ¿Eh? Ok. Sortir avec des amis, ¿eh? Salir con amigos, cuisiner, déjeuner avec des amis. Déjeuner es el... Desayuno. No, es el mediodía. ¿Eh? El desayuno sería prendre le petit déjeuner. El brunch. Déjeuner es el almuerzo. Sí, es a media mañana, brunch te le llama también, es como a las 11, 12. No, el déjeuner es la comida. La comida. Comida, ok. Déjeuner es la comida. ¿Eh? Dîner es la cena. Déjeuner, comer, dîner, cenar. ¿Eh? Se reposer, descansar. ¿Eh? ¿Cómo van a decir me gusta descansar? J'aime reposer. J'aime me reposer. Me reposer. ¿Eh? Como es yo, tu aimes te reposer. ¿Okay? Dormir, algunos es un hobby, ¿eh? Dormir. Y ese también me lo habían preguntado, entonces lo puse aquí, es récupérer de la gueule de bois. La gueule de bois es